Noticia de última hora. Arcane es God. Que voy casi medio año tarde y eso ya lo sabe todo el mundo. Sí, ya sabemos que el dibujo es maravilloso, la banda sonora es de lo mejor que he escuchado en mi vida, que el perfil psicológico de los personajes es una cosa para estudiar, pero en lo que nos vamos a estar centrando hoy es en lo que yo considero el tema principal de la serie, que es la búsqueda de la utopía. Pero nada, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero si nos ubicamos en Piltover, esta ciudad dividida en dos partes con una estructura bastante clásica dentro de las distopías, pero lo que nos encontramos son diferentes personas tratando de construir la mejor sociedad posible, ya sea Silco, Echo, el Consejo o Víctor eventualmente. El propósito de todos es conseguir mejorar algo. Evidentemente cada uno a su manera, pero todos con el mismo objetivo en mente: la utopía, convirtiendo así también la serie en general, en su totalidad, en una serie anti-utópica, pero más o menos a eso es de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Que si este tema, aunque te suena un poquito extraño, te llama la atención, considera suscribirte al canal. Centrándonos principalmente en el consejo, con principal referente Caitlyn y Jace, y los intentos de Víctor en la segunda temporada de conseguir esto, cómo lo hacen y eventualmente cómo también pierden dicha utopía. Y para hablar de este tema hay que hablar también de un elemento que atraviesa todos estos personajes o todos estos intentos de utopía, excepto uno, que sería la violencia. Comencemos hablando del Consejo, ¿no? Estamos en Piltover, una ciudad que se plantea de hecho bastante utópica si ignoramos completamente a la parte de abajo. Tenemos esta ciudad que se plantea como la ciudad del futuro, la ciudad del progreso. Todo es brillante, todo es bueno, todas las personas están bien vestidas y pues todo el mundo está tratando de conseguir el próximo avance tecnológico, conseguir algo que mejore la calidad de vida de todas las personas que viven arriba. Es una ciudad utópica, visto obviamente desde la perspectiva de los que viven en Piltover y principalmente de las capas más privilegiadas de Piltover, que ahí es donde nos encontramos la primera característica de una utopía, y es que no hay una utopía objetiva, ¿no? Cada quien tiene, según sus posiciones, según sus creencias, según su absolutamente todo, una perspectiva de lo que sería una sociedad ideal. Para, como digo, las clases altas de Piltover, pues donde viven ya es lo más ideal que pueden tener. Sí, pues en su forma de comprender el mundo, para que ellos gocen de todo lo que pueden gozar, tiene que forzosamente haber alguien allí abajo, alguien que pues sea oprimido, alguien sobre el que pararse para uno alcanzar esa altura. Y ahí es donde viven su utopía. Y es esa opresión la que todo el consejo pues busca de una manera u otra, de una manera más caritativa que otra o más violenta que otra, pues mantener. Pero es el momento en el que esa opresión es demasiado para las personas que están abajo, donde nace la violencia, o al menos la violencia que solemos entender más como violencia, porque obviamente mantener un grupo de personas oprimido constantemente para tú tener tu paz o construir esta idea de que alejando o excluyendo a cierto grupo de personas tú te aseguras la seguridad o la paz o algo por el estilo, es violento de por sí. Pero eso normalmente no lo llegamos a considerar como violencia, sino consideramos violento pues el acto literal, el acto físico donde vemos la sangre de primera mano, vemos principalmente las personas de abajo golpeando hacia arriba, que es lo que sucede en pues buena parte de la primera temporada de Arcane, cuando las personas de abajo, ya sea Vander o eventualmente Silco, pues deciden que es suficiente, ¿verdad? Es suficiente lo que hemos tenido que aguantar, tenemos que hacer algo para asegurarnos nosotros una sociedad en la que podamos vivir, nuestra utopía, o nuestra, ni siquiera utopía, sino un lugar para vivir, que resulta con Jinx como el principal, como símbolo en violencia. Cosa que de hecho Caitlyn tiene una cita que explica a la maravilla todo este tema, que no la voy a decir literal, pero que más o menos va como la violencia nace entre una opresión, una explotación y un gobierno que no hace nada.
Obviamente esto está dicho en términos más prácticos, pero la esencia me pareció de hecho muy correcta. Este tipo de violencia nace cuando las personas son constantemente oprimidas, constantemente explotadas, tienen cada vez menos esperanzas y las personas que supuestamente deberían velar por ellos no hacen nada. Sin tener otra opción a la vista, la única respuesta que queda es la violencia. Pero recordemos, estamos hablando de la utopía del consejo, estamos hablando de la utopía del Piltover más privilegiado. Entonces, ¿qué hacer frente a esta amenaza? Y otra vez Caitlyn y Jace representan a la perfección un dicho popular que es: corta a un liberal y el que sangrará es un fascista. ¿Qué quiere decir esto? Pues pensemos en Jace y en Caitlyn. Estas eran dos personas, Caitlyn más que Jace, que pertenecían a la esfera privilegiada de Piltover, que se beneficiaba de esta estructura opresiva. Pero no eran partidarios de, qué sé yo, ocupación policial o algo por el estilo, sino que buscaban constantemente tener un diálogo, tratar de comprender a el otro lado y así resolver las diferencias, ¿verdad? Que todo sea pacífico, tratar de ayudar, tal vez un poco de caridad incluso. Pero ¿qué pasa cuando estos personajes que no tienen realmente ningún entendimiento materialista de la situación de las personas que están debajo y por lo tanto su preocupación o su ayuda a ellos no es sistemática, no es realmente material, sino es puramente estética o, qué sé yo, emocional? ¿Qué pasa cuando ellos se ven víctimas de un tipo de violencia? Es decir, pues lo que pasa al final de la primera temporada. Pues que inmediatamente el que sangra es un fascista. Ven sus derechos, ven su privilegio amenazado, entonces responden de una manera violenta a las personas que están intentando quitárselos. De manera violenta que eventualmente desencadena en Caitlyn siendo literalmente una dictadora y y así es como vemos cómo se desmorona la fachada de utopía en la que vivía Piltover, porque obviamente una sociedad, por más que se proclame como la única democracia de la región o con el ejército más moral del mundo, pues cuando vive oprimiendo a otro sector de la población, pues realmente no es más que una fachada, llegando así al culmen anti-utópico de esta sección de la trama. Y ahorita pues probablemente sería buen momento o hubiera sido un mejor momento antes explicar un poquito los términos de utopía y anti-utopía. Utopía probablemente ya deberían estar un poco más familiarizados y que también ya lo expliqué más o menos en este video, que es pues una sociedad ideal, ¿verdad? Una sociedad, ya sea en un futuro, una realidad alterna o simplemente en la ficción, una sociedad ideal. Y pues anti-utopía, que no distopía. Distopía y anti-utopía son dos cosas distintas. Una anti-utopía es básicamente la prueba de que una utopía es imposible. Básicamente las diferencias es que una distopía plantea una sociedad que no es ideal, una sociedad en la que no quieres vivir, una sociedad terrible, mientras que una anti-utopía desmiente, digamos, que pueda existir una sociedad perfecta, más o menos. Entonces, en el momento en el que se desmorona la fachada progresista, ideal, perfecta, utópica de Piltover, es donde llegamos a ese punto antiutópico de la narrativa de la serie. Y ahora podemos hablar un poco de Víctor, ¿verdad? Que todo esto es más en la segunda temporada, que ya les he ido dando spoilers, pero como digo, vengo como casi medio año tarde, entonces si no vieron la serie, pues ya no es problema mío. O sea, perdón, pero entonces, hablando de Víctor, tenemos un caso muy interesante, pero que va más o menos desde el otro lado, ¿no? Los de Piltover tienen esta posición inicial en el que, conscientes de su privilegio, saben que para mantenerse en ese punto, lo que tienen que hacer es oprimir a el resto. En cambio, Víctor lo que quiere hacer es levantar a todo el mundo, es decir, que eliminar básicamente el nivel más bajo de desgracia, de opresión, de miseria, para tener al menos un nivel base de bienestar. Eso lo comienza con ese su tipo de culto medio extraño, pero que eventualmente llega a uno de los como tropos o características de las utopías clásicas, que también es lo que pasa con Echo y por lo que no está la violencia como
incluida en su visión de utopía, entonces lo que ocurre es pues la amenaza, ¿verdad? Unas personas que no están conformes o ven como amenaza el hecho de que pues eliminen esas capas de miseria para elevar a las personas, lo ven como una amenaza, entonces pues la amenaza obviamente la tienen que destruir y pues es fácil de destruir porque es una paz, es una situación de vulnerabilidad, porque siguen siendo las personas de hasta abajo. ¿Cómo responde Víctor? Obviamente, pues está el caso de que pues, es una serie de fantasía, no, pero como responde Víctor es volviéndose hacia la violencia. Giramos a un tropo muy clásico también de las anti-utopías, en la que pues para asegurar Víctor realmente llegar a este nivel, evolucionar al ser humano, dejar atrás todo lo que pudre la sociedad, todo lo que corrompe la sociedad, pues lo que hace es empezar a forzar ese cambio en las demás personas. Empieza a pues tomar control de sus cuerpos, de sus mentes y todo ese tipo de cosas para pues dar ese salto evolutivo a un ser que pues esté interconectado unos con otros y que deje de lado la violencia y que deje de lado la opresión y todo eso, cosa que en teoría siempre pues está bien, ¿no? O sea, creo que en ningún momento nadie dirá, no, eso está mal, en teoría. Pero llegamos a, como digo, uno de los tropos más clásicos de la antiutopía, que es pues la contraposición de la libertad imperfecta contra la paz perfecta, maravillosa, impoluta, pero a costa de la libertad, que es donde tenemos esta gran escena final, que sí, yo sé que la segunda temporada se siente que se va al carajo y hay un montón de hilos sueltos, pero en el último episodio, pues la trama de Víctor llega a cerrar, al menos temáticamente, llega a volver a conectarse con el tema original, ¿verdad? Que es esto de buscar la utopía. Entonces la lucha contra Víctor es otra vez eso, ¿verdad? Quiero hacerlo por mi cuenta, ¿no? O sea, somos seres humanos, somos seres individuales, queremos fallar o buscar, conseguir o perder, pero por nuestro propio mérito. Si se nos fuerza, si ya no hay un espíritu humano que lucha, que busca, que nada, que simplemente se le impone una forma, por más perfecta que sea, eso no vale. Y ahí es donde, bueno, de hecho, antes es que se desmorona la utopía de Víctor, cuando ya tiene que volverse violento para imponer esta perspectiva. Y pues eventualmente con el final de la segunda temporada es donde vemos el catastrófico final y el derrumbe total de esta perspectiva de Víctor, que hasta él mismo se da cuenta del error en el que había caído y todo lo que dejó de lado y todo lo que no contempló al momento de pues contemplar su plan. Y pues básicamente eso es lo que más o menos quería venir a comentarles. Originalmente el video iba a ser sobre violencia política, pero al final decidí redirigirlo hacia la utopía y ese tipo de cosas. Como digo, esto solo es tratando dos de las personas porque yo mantengo que lo que principalmente trata la historia es buscar esa sociedad ideal, esa sociedad posible, esa sociedad en la que todas las personas o la mayor parte de ellas puedan realizarse desde pues cada una de las perspectivas. También se me olvidó mencionar pues la perspectiva de la mamá de mi diosa Mel o de otros personajes que también tratan de meter su cuchara pero que tal vez no son tan prominentes. Entonces pues sí, ese fue más o menos el video, espero que se haya entendido. Este es de mis típicos videos que se entiende a medias, pero espero que se haya entendido al menos lo suficiente y que pues sí, ahí quedó Arcane y espero que salga alguna otra serie dentro de este mundo y que siga explorando los hilos sueltos que quedaron. Y que pues eso, déjenme abajo en los comentarios sus opiniones sobre la serie, sus opiniones sobre lo que les he estado comentando, sus opiniones sobre lo que quieran, absolutamente cualquier cosa hablar, decirme. Entonces pues nada, eso fue todo por hoy. Suscríbanse al canal si les gustó este video, síganme en mis redes sociales, Instagram, Goodreads, para estar siempre pendientes de lo que leo. No estoy hablando de libros. Síganme en mis redes sociales, Instagram, para estar pendientes de mi vida en general, de lo que veo, de lo que no, de lo que comento y pues ese tipo de cosas. Pero nada, nos vemos en la siguiente.